Hola, bienvenidos a mi canal. Buenos días. Estos cuellos tortuga, muy chulo, está muy bonito. Buenos días hoy desde el estudio de Ritmo 96. Este fin de semana largo ya me tenía harto, de verdad que demasiados días de asueto en todo este fin de semana. Pero hubo de todo y ayer cerramos el fin de semana largo con un caso bien interesante. Bueno, el caso de una doctora que publicó en Twitter un tweet y ese tweet generó que al parecer, no se sabe, esto es un hecho que cae ya en el territorio, en el terreno de la especulación. Al parecer los estados tienen algún tipo de acuerdo con el tema del coronavirus y todo esto con la empresa Twitter, y el tweet se lo bloquearon a ella, no es visible, nadie lo puede ver. Entonces ella empezó a señalar esto en el día de ayer, en la tarde, y hubo muchas reacciones en torno a este asunto. ¿Y de qué trataba el tweet? Bueno, el tweet hablaba de dónde estaban los 10 millones de inyecciones que se le habían comprado al laboratorio AstraZeneca. AstraZeneca es un laboratorio que, fue uno de los primeros con los que el Estado Dominicano contrató inyecciones. En octubre 30 del año 2020 se anunció un acuerdo de compra de 10 millones de dosis, y este acuerdo fue enviado al Congreso. Lo que no se sabe y lo que preguntaba la doctora es dónde andan, dónde están, a dónde fueron a parar. Estoy buscando el tweet que escribió la doctora para leerles qué era lo que ella decía sobre este particular. Déjame ver, estoy buscando, estoy buscando aquí. Discúlpenme si, pues en lo que lo busco, míralo aquí, yo creo que lo puedo encontrar a través de este tweet que me ha mandado el amigo. Ok, el tweet que escribió la doctora fue el siguiente. ¿Y qué pasó con las inyecciones de AstraZeneca? ¿Por qué no están en el esquema para la tercera y la cuarta dosis? Según recuerdo, anunciaron que compraron 10 millones de dosis. Creo que hasta pasó por el Congreso. Y exactamente esta noticia se dio a conocer el 30 de octubre. Está publicado en uno de los portales de la presidencia. En el portal de la presidencia dice: gobierno informa acuerdo con empresa británica AstraZeneca para adquirir 10 millones de dosis de la inyección contra el C-19. 30 de octubre a las 6:36 de la tarde publicó esto el gobierno, y ciertamente estas inyecciones no han llegado. Bueno, llegó una parte, pero esa parte que llegó se dijo en ese momento que eran del COVAX. Pero ¿qué ha pasado? El año pasado también circuló la información de que en un canal de televisión de Alemania se hizo una investigación periodística que denunciaba que un médico de origen polaco de Stuttgart se había hecho pasar por representante de esta empresa y había engañado a varios gobiernos, incluido el gobierno de la República Dominicana. En ese momento se habló de esto, y aquí ningún periodista local se animó de los periodistas de investigación, se animó a confirmar esta versión. El video ha circulado ya en varias ocasiones, subtitulado, pero como ustedes sabrán, yo no sé alemán y no puedo verificar al 100% que lo que está subtitulado es lo que se está diciendo. Y el primero en reportar fue Adi Serimagic. Este pana es analista de SU, de derechos humanos, etc. Y él decía:
Anoche CDF informó sobre un médico de Stuttgart que ofrece las inyecciones del C-19 como intermediario a gobiernos de todo el mundo, desde República Dominicana hasta Eslovaquia e Italia. Entre varias cartas de información, el doctor O mostró una de VIH. VIH, él está hablando del tema de interés que a él le interesa. El pana sigue diciendo en su cuenta de Twitter, dice la carta del país, dice que probablemente una del gobierno de la República de Spark. Curiosamente, el doctor mostró cartas de intención de varios gobiernos regionales en Italia, incluida la región Umbría. La mayoría de los gobiernos, señalan informes, estaban dispuestos a pagar precios hasta 16 veces más altos. Y eso se habló. Esto fue el 14 de abril del año pasado y nadie investigó si esto era cierto o si no era cierto. En su lucha por conseguir las inyecciones, al parecer muchos gobiernos regionales de la Unión Europea y de Alemania y hasta de Italia han anunciado o firmado sus contratos de compra de productores o intermediarios. Y dice finalmente que en su reporte, el informe de CDF no aclara si la carta de intención que mostraron resultó con compras y entrega. El informe también abre otras preguntas públicas en varios países y las que merece la pena saber la respuesta. Él deja un enlace para la transcripción del informe de este canal. Él dejó un enlace, pero el enlace no está disponible. No, aquí. Ok. El PDF transcrito está aquí del reporte. El asunto es que esta vaina está en alemán y yo no voy a joder con esa vaina. Bueno, el asunto es ese. La doctora escribe el tweet que ya yo leí y dice todo esto y genera ayer, parece que hace varios días que lo publicó. Yo vi cuando lo publicó hace varios días. Ayer aparece despublicado el tweet de la señorita y Julie se llama, ella empieza a quejarse en Twitter. Esto provocó de que se convirtiera en tendencia el AstraZeneca. Pero hace unos meses, nuevamente, en otro portal, dice Alemania, investigación de estafa, República Dominicana con la gestión de las inyecciones anti-C-19. Esto es del 14 de enero. La denuncia salió a la luz de un reportaje realizado por la revista de investigación alemana Frontal 21, en el que se detalla que debido a que las inyecciones escasean en la Unión Europea, los gobiernos están negociando con los distribuidores que supuestamente entregan más rápido. El reportaje de investigación se establece que República Dominicana ordenó 1 millón de esas dosis a la empresa AstraZeneca con un costo de 20.9 euros, presentando una carta de intención de compras no vinculante en una adquisición autorizada por la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña. Bueno, por ahí anda todo esto. Ha habido muchos cuestionamientos y no ha habido prácticamente ninguna aclaración por parte de las autoridades desde abril del año pasado. Desde abril del año pasado se ha estado hablando de esto y aquí los periodistas independientes no han hecho su trabajo. Sobre el tema de si hubo o no por parte de alguien vinculado, alguna organización, alguien que tuviera contacto con mismo Twitter, etcétera, el pedido de que ese Twitter se invisibilizara. Lo único que generó esto fue el efecto Streisand, creo que es Streisand, ¿cómo es? Bueno, de Barbra Streisand, como se diga el nombre de esta vieja, que a principios de los 2000 ella quiso prohibir la publicación de una imagen de su mansión y lo que provocó fue, con esta demanda que ella emprendió, pues provocó que la gente se interesara más en la imagen de su mansión. Y por ahí se llama efecto Streisand o Streisand, como se diga, el nombre de la vieja esa. El asunto es que el gobierno tiene ya mucho tiempo, que anunció hace ya casi 1 año y 3 meses, estas vacunas. Sabemos que hace un tiempo regaló a varios países, como si fuéramos una potencia económica nosotros,
una cantidad importante de dosis que algunas de ellas fueron rechazadas por el gobierno de Haití, otras las recibió Guatemala, y no ha quedado muy claro si se pagaron los 10 millones, si no se pagaron, si el contrato o la carta de acuerdo se revirtió, si ese contrato sigue vigente, qué ha pasado. Y la pregunta que hace la doctora es muy válida. ¿Qué ha pasado con esos 10 millones de vacunas? Pero también está el hecho de que, si bien es cierto, si no sabemos si fue alguien o no, hay un hecho que es innegable sobre el PRM. El PRM es un desprendimiento del PRD. Y no puede usted verlo a ellos diferente a los que... No puedes verlo distinto a los PRDistas. Es lo mismo. Es el PRD con otro nombre, las mismas prácticas, las mismas ideas. Y en el PRD siempre ha habido poca tolerancia, una proclividad muy dada a la intolerancia de la crítica, a la persecución de quienes señalan las cosas que están mal y a una actitud hasta cierto punto arrogante y prepotente. Si bien es cierto que esto adorna a todos los políticos de República Dominicana en una mayor o menor medida, entre los PRDistas esto es más común. Desde pedir que cancelen a periodistas por hacer preguntas incómodas en ruedas de prensa, hasta cerrar medios de comunicación, como hicieron en la década de los 80, cuando eran gobierno, y qué decir de la preservación y la exaltación de un organismo como la Comisión de Espectáculos Públicos, creado por Trujillo en 1953, con un reglamento que obedece a los caprichos y a los deseos de la dictadura, y que no han sido prácticamente modificados en casi 70 años y que se mantienen prácticamente de la misma manera que como los redactó el dictador o su grupo de censores en aquella época en la dictadura, y hasta el día de hoy se mantiene, hasta el gobierno de hoy, esa entelequia se mantiene vigente. Y menciono la Comisión de Espectáculos Públicos porque fue en los gobiernos del PRD de la década de los 80 donde la figura más importante y más recordada como censora, silenciadora de voces y de artistas en República Dominicana, pues apareció y todo el mundo lo recuerda. Tiene dedicada a ella varias canciones, de verdad que le hacía la vida imposible a todo el mundo. El PRD ama la censura. La censura y el PRD-PRM van de la mano. Y qué contarle a ustedes de los funcionarios que llaman a directores de periódicos para pedir que borren noticias o que la reescriban. Recuerdo el caso de una periodista de un medio impreso que me dijo que en este gobierno ellos han optado por publicar primero en el impreso y luego publicar en línea. Porque si publican antes en línea, automáticamente, ustedes saben que los periódicos tienen una hora de cierre, pero muchas veces hay notas que se publican antes en línea y luego se tiran en el periódico impreso, que sale temprano en la madrugada, 3, 4 de la mañana, empieza a circular ese periódico. Pues aquí, pues cuando eso pasa, hay funcionarios muy importantes que llaman a los directores y le dicen: mira, bórrame esa noticia, eso no puede salir publicado hoy. A ese nivel. Y no estoy hablando de una anécdota, de una leyenda urbana que me contó alguien. Esto lo estoy diciendo de una periodista que trabaja en ese medio, que cubre una fuente importante, que publicó una noticia sobre una investigación que hizo sobre el ministerio, sobre uno de los ministerios más controvertidos que hay en este gobierno, y que hubo alguien que llamó para exigir que borraran esa información en este gobierno. En este gobierno o en ese partido hay gente que ocupa posiciones públicas, que se pagan con dinero público, que no quieren que los cuestionen. Funcionarios que le cuestan dinero a ti y a mí, que no quieren, bajo ningún concepto, que tú los sometas al escrutinio. Y esto me recuerda a mí el caso de una ministra de España, o ministro, como se llame, de España, Irene Montero, que es ministra de Igualdad, la esposa o la mujer, la mamá de los hijos de Pablo Iglesias, que es un político de izquierda dura de España, que demandó a un medio de comunicación porque un periodista dijo que ella no había llegado
a su posición de no haberse acostado con Pablo Iglesias. Y ella demandó. Y en primera instancia, pues la justicia entendió que sí, que ella tenía la razón. Pero luego, cuando llegó al Supremo de España, el Supremo interpretó el derecho y lo interpretó de una manera muy particular, estableciendo que los funcionarios públicos, su vida privada no es tan privada como el ciudadano común, que el político tiene el deber de ser un poco más tolerante al escrutinio que es sometida a su vida, incluyendo su vida personal, y que esa demanda no correspondía porque ella, lo que se estaba diciendo de ella, era un hecho que, aunque una especulación, porque él estaba especulando de si esta tipa no habría logrado llegar a ser ministra, y yo creo que tiene razón el que dijo eso, de no haberse acostado con Pablo Iglesias, no habría llegado a ser ministra ni a ninguno de las posiciones que logró políticamente en España, que ha logrado. El Supremo lo interpretó de esa manera, y ese es el problema, que los políticos ven, no solamente a los ciudadanos, sino también que ven a los que trabajamos en los medios, los ven como sus vasallos. Nosotros somos la canalla que ellos, la realeza, gobiernan, y nosotros tenemos que obedecer a su antojo. No hay tolerancia para el escrutinio, ni hay tolerancia para la explicación. Y lo que no ha explicado el gobierno es dónde coño están las malditas inyecciones de AstraZeneca. Y sería importante que lo hagan. No es una cuestión de ser necios, es de ser transparentes. Lo decía yo el otro día sobre el caso de Punta Catalina. No es si el contrato es bueno o es malo. Es que la forma que llevan la aprobación del contrato hace pensar que hay muchas cosas que no quieren que se sepan. Entonces, si es tan bueno, pues detallen las 132 páginas del contrato y díganle a los ojos de todos nosotros, digan qué coño es lo que se está haciendo con este fideicomiso. Igual pasa con el caso de la pregunta que hace la doctora. ¿Dónde coño están los 10 millones que supuestamente se contrataron? La noticia está ahí y nadie puede dar una explicación. Pero es que nadie puede cuestionar a los dueños de la República Dominicana, porque no solamente es que tienen sometida a la prensa, como yo tal vez nunca antes lo había visto, sino que tienen un nivel de intolerancia que raya en lo grosero. Y creo que un buen ejemplo fue la actitud que vimos hace ya una semana del presidente frente a una pregunta que le hizo un comunicador en la feria de Fitur de la Z101, y cómo el presidente se comió a Nayib Chaede, porque son así de intolerantes. No se le puede cuestionar. Ellos son los más serios. La seriedad y la verdad, ellos la inventaron. Después de que se pasaron los 4 años que hubo entre el 2016 y el 2020, cuestionándolo todo, desacreditándolo todo y acabando y señalando todo como malo, pecaminoso, bocina, comecheque, repudien, etcétera, linchamientos en las redes. Ahora, cuando la realidad se revierte cuando esas armas empiezan a ser utilizadas contra ellos, pues entonces reaccionan como animales heridos. Solo tiran zarpazos. Esa es la verdad. Es la explicación que deben de dar. Con una nota se resuelve eso. No con lo publicado por Homero Figueroa, que ayer publica: aclaración oficial. El gobierno dominicano garantiza que todos los ciudadanos, en el ejercicio pleno de su libertad de expresión a través de los medios de comunicación análogos y digitales, ninguna institución oficial tiene como política bloquear el envío de mensajes a través de redes sociales. El rumor acerca del supuesto bloqueo por iniciativa oficial de una cuenta de redes sociales es completamente falso. No es falso. Pero hay que aclarar que no fue que se bloqueó la cuenta, fue que se bloqueó un mensaje que tiene una cuestión, que es saber dónde están las inyecciones. Y como dice una periodista, hizo un cuadro que las inyecciones contratadas por República Dominicana, hasta el momento, a la empresa Pfizer
Las dosis contratadas son 9.999.980. A $12 son 119.399.880. AstraZeneca, 10 millones, $4, 40 millones de dólares. Sinovac, 15.768.000 a 19,25, $303.534.000. Y el COVAX de la OMS, 2.169.600 a 427, 9.664.192 para un total de 472.798.000 con $72. Y esto es de agosto, o sea que todavía no sabemos dónde están. Esa es la pregunta. Ciertamente el tuit está bloqueado. Que no se haya hecho desde el gobierno, eso sería especular. Pero lo que debe de explicarse es dónde están las malditas inyecciones que se contrataron. Si se van a pagar, si no se pagaron, si el contrato se cayó. Simplemente ser transparentes. El pretender avasallar, atropellar y silenciar, que es la práctica a la que acostumbra el PRM, que antes era el PRD, creo que le estamos empezando a ver. O se les olvida a ustedes que Hipólito mandó a meter preso a 2 periodistas de Montecristi porque hicieron una encuesta donde preguntaban que de ser hoy las elecciones, ¿por quién votarías tú? ¿El Diablo o Hipólito? Y el Diablo ganó por mucho. O el comentarista de televisión de San Francisco que lo mandó a buscar preso en un helicóptero con un alto oficial de la policía a San Francisco de Macorís, Hipólito Mejía. Y la censura fue cotidiana durante los 4 años de Hipólito, que recuerdan por una trifulca en la Z101, la Comisión de Espectáculos Públicos suspendió a Álvaro Albelo Hijo, y el mismo presidente de la República, como era su favorito, llamó a la emisora y dijo que mientras él fuera presidente, Álvaro aquí nadie lo callaba, y mandó al director de entonces de la Comisión de Espectáculos Públicos, Napoleón Veras Prat, y quien la preside hoy, a pedirle disculpa y a retirar esa suspensión, que fue Tony Raful en persona a pedirle disculpa en la cabina de la Z. Porque es asigún. Y es verdad que tienen problemas con la libertad de expresión. El PRD vende la idea de que ha luchado por las libertades y posiblemente contribuyó a muchas libertades. Pero con una que ha tenido muchos conflictos históricamente, el PRD, con la que ha tenido más conflictos, con la libertad de expresión. O sea, ¿acaso se le olvida a ustedes que hace exactamente una semana yo acabo de salir de una suspensión que me hizo este gobierno? Que digan ellos que no le prohíben a nadie. A mí me lo prohibieron 30 días. Este gobierno. Entonces, sin ningún tipo de apelación y sin ningún tipo de oportunidad a tu explicar ni a contextualizar qué fue lo que pasó, no. Simplemente porque un senador de la República llamó a quien firmó la resolución y ellos lo complacieron. Porque él fue personalmente a donde ellos estaban dando un examen para locutores en Santiago y le dijo, ¿qué ustedes van a hacer con esto? Y lo complacieron. Ciertamente lo que ha pasado con esta doctora y la explicación que hay que dar es lo que importa. No es lo que diga Homero aquí para salir en un tuit, para salir del paso y hacer pensar que no, que ellos no, nosotros no censuramos. Si ustedes censuran, si ustedes persiguen, si ustedes piden que cancelen a personas, si ustedes azaran y joden y sueltan turbas numerosas de bots en las redes a perseguir, a asediar y a someter a su acoso a todo el que no se le pliegue a ustedes, se le arrodille, al que no obedezca. Esa es la verdad. Y ustedes tienen serios problemas con la libertad de expresión. Un concepto que, dicho sea de paso, es muy poco entendido en República Dominicana. Que la mayoría de la gente no lo comprende. Y es tan incomprendido que quienes mismos ejercen la profesión de comunicación social promueven la censura en República Dominicana. Promueven el silenciar al crítico, el que dice el discurso incómodo. Lo dicho por el presidente
de Proconsumidor. Es preocupante. Búsquenlo. Yo creo que los gobiernos, que los políticos, igual como dijo el Supremo Español, ya para ir cerrando en el día de hoy, los políticos deben de entender que ellos administran lo que es de todos y que el Estado no está para ver al ciudadano como su servidumbre, sino a ver al ciudadano como a quien le sirve. Quienes están en el Estado deben de vernos a nosotros como a quienes ellos les sirven. Y quienes estamos de este lado necesitamos que nos den explicaciones. Si las pedimos, no que nos quieran machacar, sacar, explotar los granos, porque te estás metiendo en un tema que yo no quiero que tú te metas. Y esa es la realidad. Entonces, cerrado el tema con esto, yo creo que aquí no es el asunto no es el tweet. El asunto es que ustedes digan dónde están las malditas inyecciones de AstraZeneca. Nos vemos en un próximo video. Bye.